realmente me atrajo, porque no es solamente regalar por regalar. Esto es un proyecto misionero. Se concentra a los niños, se les regala una cajita, ¿verdad? Y por supuesto que se lleva a cabo. De hecho, los folletos que van a ir dentro de la cajita, porque llevan también, ¿verdad?, es evangelístico. Y ese es uno de los propósitos, de alcanzar a niños. Y cuando realmente lo pensamos de esta manera, hermanos, ¿verdad?, los que venimos de países tercermundistas, venimos de países, de pueblos a lo mejor muy pobres, con muchas carencias, muchas limitaciones, entendemos eso, ¿verdad? Entendemos que realmente nosotros estamos tan cómodos, tan bendecidos, con tanta ropa, tantos zapatos y comida y todo, y bueno, podemos ver en muchos países tanta pobreza, y los que vivimos de alguna manera esa infancia, ¿verdad?, una cajita de colores para alguien, ¡wow!, es una gran bendición. Yo recuerdo que como no había para comprar pegamento, y que a veces nos pedían en la escuela, yo no sé cuántos de ustedes les pasó, pero hay un árbol que se llama allá, bueno, nosotros le llamamos el árbol de Bulaver. Yo no sé cuántos de ustedes lo llegaron a conocer. Da unas bolitas que cuando están maduras, usted lo puede usar como goma. Y algunos usaron también el engrudo. Entonces se da cuenta que en los países donde hay tanta necesidad, ¿verdad?, no hay para la botellita de resistor, y había creatividad, había forma de buscar, ¿verdad? Hasta con un chicle pegaba, no había para chicle, ¿verdad? Allá donde, pues, ¿sabe? Aquí usted quiere algo para su cabello, para fijarlo, y va y compra y hay de diferentes, ¿verdad? Y hay la posibilidad. Unos allá, mire, un salivazo, vámonos, ¿verdad? ¿Cierto o no es cierto? Ahí está la mamá, venga mijo para acá, y le acomodaba el pelo. Con limón, ¿verdad? Con limón. Hermanos, allá no se usaba ese desodorante, allá se usaba limón. Se da cuenta que, bueno, a lo mejor pero cuando recordamos quizás esos momentos que vivimos, ¿verdad?, y podemos imaginarnos cuando podemos proveer algo para aquellos que en algún momento van a recibir esa bendición, ¿verdad?, imaginarnos ese rostro de alegría, de felicidad, ¿verdad? Y yo sé que aquí usted compra un juguete para sus hijos y solamente es en el momento en el que lo disfrutan. Allá sí los cuidan, lo aprecian. Bien, no quiero ponerlos más tristes, ¿verdad? Quiero que vayamos a la escritura, a Isaías 10:27, es solamente un verso, y quiero hablar acerca del yugo, el yugo que se pudre por causa de la unción, y quiero hablarles acerca de la unción que no es un tipo de emoción, la unción es poder de Dios, la unción como poder de Dios. Nuestras emociones están involucradas, ¿verdad?, pero no es por emoción, no es a través de emoción, sino que nosotros reconocemos que es el poder de Dios. El yugo se pudrirá por causa de la unción. Isaías 10:27, ¿ya estamos ahí? Entonces, así como está sentadito, leemos la escritura. Dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Voy a leer una vez más. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Amado Padre, muchas gracias por su palabra. Ayúdenos, Señor, a comprenderla, a fijarla en la tabla de nuestros corazones, Señor. Pero sobre todo, mi Dios amado, con el deseo y anhelo, Señor, de poder aplicarla a nuestra vida diaria, Señor, y práctica, en el nombre de Jesús. Amén. Pasamos batallas todos, ¿verdad? Yo creo que todos en algún momento hemos experimentado diferentes formas de opresión, de angustias por causa, muchas veces aún el mismo pecado causa eso en nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes pueden sentir a veces desánimo porque no pueden
y batallan contra un pecado, contra una debilidad y no pueden superarlo. Y algunos buscan a Dios y le piden, ¿verdad?, que le ayuden a quitarse de ese peso. Algunos a lo mejor por una enfermedad, y el apóstol Pablo dice: en 3 ocasiones le he pedido al Señor, pero Él solamente me dice: bástate mi gracia. Y algunos llegan a desesperarse porque el hecho de estar en una cama, ¿verdad?, postrados o batallando con una condición. Algunos a lo mejor nos acostumbramos a vivir con ello, pero gracias a Dios que todavía podemos levantarnos, realizar nuestras actividades. Hay quienes ya no, tienen que depender de un bastón, de una andadera, de alguien que los traiga, que los lleve y que le ayude, ¿verdad? Y es un sufrimiento, es un dolor, ¿verdad? Especialmente aquellos que siempre han sido independientes. Batallamos muchas veces con situaciones económicas, aún viviendo en un país tan próspero donde gracias a Dios en estos tiempos podemos decir que la economía está muy bien todavía, hay trabajo, y solamente el que no quiere trabajar no consigue, ¿verdad? Sale a buscar y pidiéndole a Dios no encontrar. Entonces está el yugo del pecado, los yugos, ¿verdad? Y todo ese tipo de yugos, de enfermedad, de situaciones, de crisis económicas, y no me refiero solamente a lo material, sino también a lo espiritual. Somos bombardeados todo el tiempo. El yugo, mis hermanos, para los que no saben qué es un yugo, y hablamos mucho del yugo porque el Señor dijo: aprended, llevad mi yugo sobre vosotros, ¿verdad? Y el yugo es un artefacto que se usa, y yo creo que hay algunos lugares donde todavía se usa, donde juntan a 2 bueyes y a través de ese artefacto los unen, ¿verdad? En los tiempos antiguos, y yo me acuerdo porque cuando se estaba enseñando a un buey nuevo, ¿verdad?, a trabajar con el campo, se le ponía siempre con un buey ya con experiencia, un buey viejo, ¿verdad? Así se le llama, el buey viejo. Yo recuerdo que en una ocasión hizo esa referencia el pastor Delgadillo, ¿verdad? Pues él ya tenía su edad, hace 10 años, pues yo estaba joven, tenía 40, así es que él dijo siempre, ¿verdad? Hizo esa referencia, dice: un buey viejo y un buey joven, ¿verdad? Para que el buey viejo guía y enseña al buey joven que en algún momento, más adelante, ese buey joven va a envejecer y va a ayudar a otro. Y entonces ¿verdad? Entonces el yugo es un trozo de madera labrada que se colocaba generalmente, ¿verdad?, en el cuello de los 2 bueyes. Bueno, se les ponía en la parte de atrás de los cuernos, y es de los mismos cuernos que les sujetaba. Así es que si el toro, el buey, aquel no tenía cuernos, no iba a poder servir para ese tipo de trabajo. Entonces, porque es de los cuernos de donde se les sujetaba. Posiblemente hay otros, por ejemplo, como las mulas, ¿verdad?, que no tienen cuernos, pero aún ellos se les puede acomodar. Bueno, el hombre ha tenido como una coraza, ¿verdad?, y que con esa van a arrastrar, van a jalar algún equipo, el arado o la cultivadora, ¿verdad? Y entonces entendemos, ¿verdad? Entendemos la idea del yugo. El yugo es como aquel día veía a un sacerdote que estaba dando o el significado o una idea de lo que es el lazo en un matrimonio. Y le decía: el lazo es el simbolismo, dijo, de como cuando el buey viejo, ¿verdad?, y el otro buey, para que vayan siempre juntos, tomen decisiones juntos, y si uno se quiere ir para allá, el otro lo jala y le dice: es por aquí, ¿verdad? Y hacía esa referencia que, bueno, me llamó la atención, lo decía de una manera chistosa y a la vez ofensiva, pero bueno, se entiende la idea que estaba diciendo. Entonces es precisamente, ¿verdad?, ese yugo el que mantiene sujeta a 2 personas, a los animales, y es la idea que el Señor tiene, que nosotros muchas veces hemos tenido el yugo, ese yugo de esclavitud que nos puso el enemigo, que viene a través, puede ser de una enfermedad, de una crisis financiera, una crisis económica, puede ser a través de
una enfermedad, ¿verdad?, que Dios permite, pero que el enemigo siempre cuando viene y te ataca, lo que quiere es destruirte. Ese es el propósito de él, pero cuando no lo consigue, por supuesto, porque te sujetas, crees en Dios y Él es el que te levanta y te sostiene siempre. Entonces, en el sentido espiritual, hay yugos que mantienen unidas a las personas a determinada situación o estado de tal manera que no pueda soltarse. Y muchas veces nos hemos sentido a lo mejor oprimidos, aquellos que están a lo mejor pasando por situaciones de una adicción, donde siente que eso es como que está sujeto, no puede soltarse. Y usted va a escuchar personas que muchas veces están orando y están diciendo: rompo esa atadura, ¿verdad?, que rompo las cadenas, pero no somos nosotros, es Jesucristo quien hace la obra, es Dios con su poder que puede romper ataduras, cadenas y todo aquello que nosotros vemos imposible en nuestras vidas. Entonces, como en el caso de los bueyes, si había alguien que podía soltar el yugo, en nuestro caso Jesucristo vino para destruir las obras del diablo y darnos la libertad. El artefacto que es el yugo, por supuesto que va sujeto a los cuernos del animal y lleva precisamente de los mismos cueros, ¿verdad?, que se produce de la piel de los animales, ¿verdad?, que se sacrifican para comer. De eso mismo estaban hechos, o no sé, algunos a lo mejor llegaron a usar mecates, pero lo más común era la misma piel en cueros, ¿verdad?, que con eso se ataba y se amarraba, se sujetaba ese artefacto a los animales. Y entonces tenía que haber alguien que los ataba y alguien que los desataba. Yo no sé a cuántos de ustedes les tocó hacer eso. Yo recuerdo uncir, exactamente, ese es el término, ¿verdad? Uncir la yunta, uncir a los bueyes, pegar la carreta, ya era otro proceso, ¿verdad? Entonces, lo que iban a arrastrar o jalar. Entonces, pero siempre había alguien que tenía que sujetarle, ellos solo no se sujetaban. Yo recuerdo, me dicen a mí que desde muy pequeño, mi padre murió cuando yo tendría unos 6 años, y dicen que desde muy pequeño él tenía bueyes que eran muy mansitos y que podíamos ir nosotros y traerlo. A esa edad, claro, uno no puede hacerlo, pero ya en mi adolescencia yo recuerdo que me tocó aprender y ya podía hacerlo, ¿verdad? Entonces tiene uno que, estar más o menos a la altura de la cabeza del animal para poder ejecutar esa parte. Bien, entonces los animales son sujetos, o sea, son sujetados, ¿verdad?, con todo ello. Alguien tiene que hacerlo. Pero también cuando ya llegábamos del campo y había que desuncirlos, ¿verdad?, había que quitarlos y ¿sabe? Los bueyes ya sabían cuando íbamos para la casa, ellos venían, ¿verdad?, a tropelo, decíamos, ¿verdad?, y la carreta parecía que se desarmaba. Ellos ya sabían que iban al descanso, y entonces llegábamos y en cuanto se les quitaba el yugo, ellos se sentían con esa libertad, sentían que no sé si algunos de ellos pensaría, ¿verdad?, ya no ando contigo, le decía el otro buey, ¿verdad?, ahora yo voy por donde yo quiero. Entonces tenían la libertad, se iban a comer, a tomar agua, etcétera. Entonces yo creo que es lo que podemos experimentar después de que hemos permitido que Dios obre en nuestra vida poderosamente, quitándonos algo. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado esa libertad en el Señor, en algún momento. Cuando venimos al Señor, este es el testimonio de muchas personas, o son las palabras, ¿verdad?, de algunos. Yo venía bien cargado, escuché esa palabra y yo salí hasta más así como más livianito, dicen algunos, ¿verdad? Alguien que experimentó la sanidad física, ¿verdad?, de Dios, y entonces dice, ya no estoy preocupado, ya el Señor me sanó. Y entonces yo siento ya esa paz, esa tranquilidad, ¿verdad? De eso de andar con médicos, con medicamentos, tratamientos y etcétera, ¿verdad? Y entonces, en el caso de nosotros cuando estábamos atados, cualquiera que haya sido la situación o la circunstancia del yugo que traíamos sobre nosotros, Jesucristo vino para destruir las obras del diablo y darnos la libertad. Y amén. Y entonces vamos a ver que los yugos se han podrido por causa del poder de Dios. Esa es la unción. La unción es el poder de Dios.
Y esto no tiene que ver con emoción. Nos emocionamos después de que el poder de Dios ha actuado en nosotros. El yugo de la ruina económica, la esclavitud en Egipto. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel estuvo por 430 años de esclavo allá? Hermanos, 430 años. Yo no sé cómo se ha sentido usted desde que llegó a este país. Hablaba con alguien, no recuerdo ni con quién, pero hablábamos de esto. Dije, realmente nos vinimos a este país y tenemos, gracias a Dios, trabajo. Y tenemos quizás un nivel de vida. Tenemos, gracias a Dios, el refrigerador, la alacena y cosas así que no podemos decir, no nos falta nada. Hay ropa y zapatos, hay lo que necesitamos, hay carro, hay aseguranza, hay todo. Gracias a Dios hay salud, que es lo más importante. Tenemos eso. Pero muchos todavía estamos no sé, si pensáramos en irnos de vacaciones por un mes o 2 meses a otro país o a nuestro país, ¿verdad? Donde somos originarios, estamos pensando, híjoles, tengo que dejar listo para todo lo que voy a requerir pagar aquí, los gastos de ir y venir, de estar allá y luego dejar todo listo aquí, porque no podemos atrasarnos, ¿me entienden? Aunque vivimos en un país así, pero no podemos gozar muchas veces de esas libertades. Hay quienes viven del día al día, de cheque a cheque, ¿verdad? Y no tiene tanto para tanto. Ahora, ¿cuánto tiempo llevamos aquí? Yo solamente llevo 24 años. Pero a veces llegamos a sentir que nuestra vida ha sido como de esclavitud. Y solamente durante la pandemia fueron vacaciones forzosas para algunos que no trabajaron, ¿verdad? Pero fueron vacaciones forzosas. Pero de ahí todos dependemos de un trabajo, tenemos que estar trabajando. Y en Egipto el pueblo estuvo 430 años. Éxodo capítulo 1, versos 8 al 16 menciona que se levantó un hombre que no conocía a José y que sometió al pueblo, y que el pueblo de Israel se empezó a multiplicar. Y esto trajo celos, ¿verdad? A los egipcios. Dijeron, lo dijéramos en estos tiempos, ¿verdad? Tienen miedo que los hispanos, los latinoamericanos, los hispanos aquí nos reproduzcamos tanto y lleguemos a ser más fuertes que las élites de aquí, ¿verdad? Aunque somos los que mantenemos la economía, por nuestra mayoría somos los que trabajamos en construcción, etcétera, ¿verdad? Hacemos mucho trabajo. Pero podemos visualizarlo de esa manera. En aquel tiempo, Egipto, ¿verdad? Pasaron 430 años, el pueblo de Israel en 430 años se multiplicó en gran manera, de tal manera que los egipcios tuvieron miedo. Dijo, vamos a tratar de, ¿verdad?, ponerles ahí un control natal, ¿verdad?, matando a todos los que van naciendo. Y entonces dice que estos fueron esclavizados, los pusieron en tareas, solo tenían comida y ellos no eran dueños de nada. Ellos sabían que no pertenecían ahí. Ellos vivían en el área de Gosén, ahí donde ¿verdad?, Faraón le dijo a José, ve, pon allá a tu familia, y ahí se fueron desarrollando. Y yo veo, ¿verdad?, que aquí les dijeron, bueno, váyanse allá para Henderson, ¿verdad?, allá donde viven los ricos. Bueno, en esa área, ustedes, y ahí se reprodujeron, ahí crecieron, pero venían y trabajaban en Egipto, construían ciudades, sembraban la tierra, etcétera, ¿verdad? Pero no les pertenecía nada a ellos y trabajaban como esclavos. Por todo el tiempo ellos se conformaron solamente con lo que tenían. Recuerdan que cuando Moisés viene y trata de liberarlos, ¿qué dijeron? Déjanos en paz. Ya es carga. Ahora nos están pidiendo que si queremos hacer ladrillos, que tenemos que ir por la paja. Déjanos en paz. Así estamos bien. Y cuando lograron ser libres y salieron, ¿qué decían? Volvamos a Egipto. Estaban mejores. Se conformaron, quisieron regresar. Entonces damos cuenta que ellos estaban como ya con la idea de la esclavitud en ellos y estaban conformes. No se daban cuenta, se habían acostumbrado al yugo. Yo recuerdo que los bueyes, ¿verdad?, en la constancia de siempre, ¿verdad?, trabajando, ya saben cuál es la rutina. Ya desde que llegamos a traerlos en la mañana y ya los llevamos con el mecate, ya saben para dónde van. Y ya nomás se llegan y se paran ahí y les pone uno el yugo y ya se dejan. O sea,
Cuando son nuevos están peleando todavía, que no quieren, ¿verdad? Y avientan el yugo, pero no, llega el momento en el que ya ellos solitos, mansitos, ¿verdad? Y el pueblo se había acostumbrado al yugo. No entendía que Dios quería libertarlos, pero Dios levantó un hombre, quien con la unción, o sea, con el poder de Dios, vino y rompió el yugo de la esclavitud de sobre ellos. Éxodo capítulo 12, versos 29 al 50, relata, ¿verdad?, cómo Moisés los saca de ahí y con mano fuerte y poderosa los sacó Dios de Egipto. Ese es por un lado. Ellos se acostumbraron a la ruina económica, a la crisis que ellos siempre tuvieron. No anhelaban, no deseaban más. Algunos de nosotros, mis hermanos, lo que nos trajo para acá, ¿verdad?, el sueño americano. Dijo, no, yo voy a vivir como aquí, en esta revista yo veo, ¿verdad?, que uno llega a tener una casa, carro, cuenta en el banco, ¿verdad? Se le pone a uno el pelo güero, los ojos azules, el color cambia, ¿verdad? Se pone blanco. Y empieza uno a anhelar, ¿verdad? Aquí se ve que el americano o el norteamericano, ¿verdad?, tiene botes, tiene lanchas, tiene esto, tiene el otro, y empezamos, ¿verdad?, a soñar con ello. Estos no tenían sueños, se habían acostumbrado a vivir así, ¿verdad? Ahora, si a usted Dios lo bendice con todo ello, mis hermanos, bendito sea el nombre de Dios, ¿verdad? Disfrútelo, gócelo, ¿verdad? El yugo de la enfermedad, que también se convierte en un peso, una atadura. Dice la escritura que en Lucas capítulo 13, versos 10 al 17, había una mujer que había estado encorvada por 18 años. Por 18 años, hermanos. ¿Puede usted más o menos imaginar ese tiempo? 18 años, por ejemplo, mi hija tiene 19, más o menos sería todo lo que ella lleva de vida, ¿verdad? Esta mujer con esa enfermedad dice que estaba así, mira, encorvada, y no podía enderezarse en ninguna manera. Usted ha conocido personas que han andado encorvadas. A mí me ha tocado ver personas que por alguna condición, ¿verdad?, se les quiebra la columna o algo, y nunca las atendieron, ¿verdad? O no sé, algo que les impide poder enderezarse completamente. 18 años, qué cansado debe de ser, ¿no? Las deformidades que se van adquiriendo también aquí en las cervicales, porque tiene que andar así, o sea, todo cambia, todo es diferente, todo afecta. Y esta mujer por 18 años dice que no se podía enderezar. Un día estando en el templo, dice el Señor que la vio y la llamó y no le preguntó, ¿quieres ser salva? Simplemente la sanó. Y entonces, ahí comienzan los problemas, ¿verdad? Empiezan a decirle, ¿cómo es posible que ¿verdad?, en sábado venga a hacer esta cosa? Y bueno, dice, ¿acaso si tu oveja se cae en un hoyo en sábado no vas y la sacas? Y esta hija de Abraham, ¿verdad?, tanto tiempo así. Entonces la enfermedad es un flagelo que azota a toda la humanidad. Flagelo, ¿sabe qué es un flagelo? Es un artefacto también que se usa para flagelarse, autoflagelarse. Puede ser como un látigo, o puede ser un pedazo de madera junto con pedazos de piel, de cuero. En el caso del Señor Jesucristo, que lo latigaron, pero los latigazos eran con pedazos de hueso, dice que tenían en la punta, de tal manera que se metían, o de metal, o de hueso, ¿verdad?, que se metían en la piel, y luego cuando lo jalaban, rasgaban sus muslos. Entonces, la enfermedad viene siendo como un tipo de eso, ¿verdad?, que el enemigo lo usa para tenernos ahí, bueno, el flagelo, déjeme decirle también que hay personas que ellos mismos se provocan las heridas. Y yo creo que usted lo ve, ¿verdad?, en la iglesia tradicional. Mucha gente ha aprendido esa fe, y en el domingo o en la semana de Pascua, cuando hacen la procesión, mucha gente va ahí pegándose, latigándose, y algunos, o sea, y eso es real, o sea, se van haciendo cortaduras, se lastiman de tal manera que sangran, se hincha la piel, se contraen los músculos, ¿verdad? Entonces, ese flagelo que le digo que puede ser como especie de un látigo. Entonces,
Al ser golpeado violentamente contra alguien, eso causa dolor, causa lesiones, y es lo que el enemigo muchas veces ha usado con nosotros. Cuando el apóstol Pablo dice que para que él no se enalteciese en gran manera por causa de aquella visión que él había tenido, cuando dice en 2 Corintios 12, cuando dice conozco a un hombre, dice no sé si estaba muerto, estaba vivo, pero dice que fue llevado al tercer cielo, y está hablando de él mismo. Y luego dice, para que no me exaltase en gran manera, dice, el Señor me ha dado, dice, un aguijón. Un aguijón, dice que un mensajero de Satanás que viene y me abofetea, dice, en 3 ocasiones le he pedido al Señor que me sane, pero Él solamente me dice, bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Entonces, una persona puede ser flagelada o puede autoflagelarse si decide imponerse una penitencia, ¿verdad? Hay personas que caminan o van sobre sus rodillas cierta cantidad, ¿verdad? A veces algunos dicen pagando ¿cómo le llaman? Una manda, o cumpliendo una promesa que habían hecho. Si me cumples esto, yo me voy de rodillas de aquí hasta mi casa. O cosas así, ¿verdad? Entonces todo ese tipo de situaciones de dolor que la misma gente se pone, que no es necesario, porque el Señor Jesucristo ya nos liberó de todo eso, nos perdona, nos quita el pecado, y también a Él venimos cuando hay enfermedad, de dolores físicos o del alma. Entonces la ciencia nos invita a permanecer atado a la enfermedad siempre. Hermanos, mucho cuidado, ahí les va, ¿verdad? Yo sé que hay cosas que a veces, en alguna oportunidad yo les he dicho, yo no creo mucho en lo que son los doctores. La ciencia Dios la creó. Tristemente que en estos tiempos es como, ustedes saben que hay pastores buenos y pastores malos, ¿no es cierto? O sea, pastores aquellos que enseñan la verdad, y hay aquellos que solamente usan la palabra para sus beneficios, para su negocio y todo ello. Los hay. Entonces, lo hemos visto. Asimismo, la medicina, hay doctores que realmente por vocación y por el bien de la gente, de la humanidad, se preparan porque quieren hacer el bien, pero también hay doctores que solamente quieren hacerse millonarios, especialmente en esta nación. Hermanos, esta es una de las mafias más grandes en todo el mundo. Yo no tengo problemas con hablar eso públicamente, porque es una realidad, es una verdad. Así como la gente usa ciertos medicamentos para un bien, hay quienes lo usan para un mal. Pero sobre todo aquí está el enriquecerse. Y díganme una cosa, porque hay enfermedades que la medicina no ha curado, pero que ellos siguen vendiendo. Muchas veces, es triste decirlo, yo me di cuenta de esto hace muchos años. Conocimos a una hermana, ¿verdad? Y bueno, aquí se depende mucho de ¿cómo se dice? De un seguro médico. Y los que tienen acceso a eso, usted cuando vaya a una cita del médico, usted no va a salir sin que le hayan dado una prescripción que usted tiene que seguir y tomar. No la hay. Y veía esta hermanita que temprano tenía, esto es para esto, esto es para el otro, esto es para bajar la presión y para que la presión controle esto, el otro, el diabetes y esto, y el caso es que sacaba de aquí, de acá, de allá y hacía así en una cajita y las separaba. Mira, este es para hoy, este es para mañana, este es así, y para toda la semana ya tenía todo eso, como unas 12 pastillas de diferentes, y era lo que se tomaba antes de desayunar, o tenía que tomar algo para que ahora yo me imagino cómo estaba el hígado, que por supuesto va a ser afectado. Entonces, a los doctores no les importa. Mientras ellos sigan ganando por las consultas y mientras los farmacéuticos sigan ganando. Yo me pregunto, porque yo vendí medicamentos hace muchos años. Tendría yo como unos 17 años, me subí a los camiones y bueno, supuestamente éramos representantes de un laboratorio de ahí de la Ciudad de México, pues era lo que yo tenía que decir. A mí me dijeron, esto es lo que vas a decir, y me aprendí, ¿verdad? Era un tipo merolico, así le llaman allá. ¿Sí? Damas y caballeros, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Espero que estén muy bien, ¿verdad? En esta mañana venimos representando, ¿verdad? Laboratorio Davidson con una batita blanca, ¿verdad? Para que fuera más creíble. Y entonces, y promocionábamos el producto.
que en realidad yo nunca supe si realmente eso funcionaba o solamente era un lavado de cerebro, ¿verdad? Y la gente pone su fe en aquello y dice que se lo toma y dice, hoy me levanté bien fuerte. Como cuando usted tiene un dolor, ¿verdad? Y se toma la pastillita, la aspirina y siente que se le quitó el dolor, le alivió el dolor. Y que eso simplemente es un estimulante al cerebro, es todo. ¿Alguna vez usted ha estado enfermo del estómago? Y siempre yo les digo, una Coca-Cola bien fría, pero con limón. Cada uno receta lo que le funciona. Una viejita que fue, bueno, no, ella no, su nieto fue a Israel. Y le dice, ay, mi hijo, dijo, y ahora que vas para allá, dijo, allá donde anduvo el Señor, te traes unas ramitas, unas hojas ahí de cualquier arbolito, dijo, que yo cuando me las traiga, dice, yo me hago un tecito y yo sé que voy a sanar de mis enfermedades. El muchacho se fue, vino, ya venía en el taxi para la casa cuando dice, ay, las hojas de mi abuelita. Le dice al taxista, párese aquí por favor, y se corta una rama de los árboles de que estaban ahí y llega con la abuelita, ¿verdad? Y le dice, aquí están tus ramitas, abuelita. Ay, mijito, no se te olvidó, qué bueno. Dice, mira, hasta fresquecitas vienen. Yo ahorita me preparo mi tecito, yo sé que todos mis males se van a ir. ¿Y qué? El cerebro, mis hermanos, es tan poderoso. Dios nos creó así, de esa manera. Hemos llegado a ser dependientes. Hay mucha gente que puede creer y confiar más en la fe porque esa es su fe. Pero hay quienes pueden confiar y creer en Dios y no pasa nada. Ahora, ¿tenemos que cuidarnos? Sí, hermano, ya sabemos qué es lo que daña a nuestro organismo, ¿verdad? Pero algunos no queremos dejar ni el menudo, ni el pozole, ni todas aquellas cosas que sabemos que, aunque sabemos que es dañino para nosotros, si nos gusta el caldo de res bien gordo, con bastante hueso blanco, que sale más sabroso. Ya les está despertando el apetito. Y entonces nos damos cuenta de que nosotros sabemos cómo cuidar este templo del Señor, mis hermanos, y que muchas veces estamos poniendo nuestra confianza en otras cosas de la cual el diablo nos quiere hacer esclavos. Yo recuerdo a nuestra hermanita Mariela, ¿verdad? No sé si nos está viendo, hermanita, Dios me la bendiga. Pero cuando los doctores le daban solamente una semana y le estaban diciendo ya despídase de su familia, porque un tumor acá, ¿verdad? Y le dieron medicamentos. Y que cuando saliera del hospital ella tenía que ir con especialistas, que para empezar, ¿verdad? Cuestan muchísimo dinero. Y luego pues no encontraba con quién ir, porque aquí se necesita que usted tenga una aseguranza. Y la hermana siguió tomando los medicamentos que le daban, que la mantenían sedada y que no podía levantarse y que siempre andaba así. Y dijo, ¿sabe qué? A mí me dijeron que si dejaba de tomar eso me iba a morir. Y que tenía que ir con un especialista y que me tratara para seguir viviendo. O buscar otros, ¿verdad? Puntos de vista. Pero ella dice, ella decidió, no Señor, yo te creo, y dejó de tomar aquello. Y pudo levantarse. Y han pasado, ¿qué? 3 años más o menos. Y la hermana, mire, ahí está, con sus situaciones físicas, pero no como los médicos dijeron, que ella se iba a morir, que se despidiera de su familia. ¿Me entiende? Como muchas veces el hombre solamente trata de mantener a la gente por sus intereses. Y entonces, en una ocasión un doctor me dijo, debería de venir más seguido. Yo iba acompañando a mi esposa. Y me dijo, tú necesitas hacerte esto, lo otro. Y le dije, no, yo estoy bien, estoy joven, tengo 35 años. No necesito. Y me dijo, veo aquí que tu esposa viene nomás para nuestro aniversario, dijo, cada año, una vez al año. Se venga más seguido. Dice, si no, me voy a morir de hambre. Dije, no, es que nosotros creemos en el Señor y nuestra fe pues está puesta en Él. Dijo, yo sé quién es el que sana. La medicina solamente es como terapia. Bueno, entonces Jesús vino para deshacer las obras de Satanás, mis hermanos. La enfermedad, por supuesto que es una obra de Satanás. Dios la permite, pero no es Dios el quien te enferma.
Sí, Dios permite, pero es Dios quien tiene el poder también para sanarte. Y dice la Escritura que Jesús vino para deshacer las obras de Satanás y podemos ser libres. Primera de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Batallamos también con el yugo del pecado, mis hermanos. Dijimos el yugo de la enfermedad, el yugo de la ruina económica, ¿verdad? Aquellos que se conforman con vivir así. Pero el yugo del pecado, le dijo el Señor Jesucristo en Juan 8:34 a aquellos que le estaban oyendo. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo del pecado. Y a lo mejor si analizamos nosotros, mis hermanos, y vemos dentro de nuestro corazón, hay algo todavía que cómo nos fastidia, ¿no es cierto? Piense, no tiene que levantar la mano ni decir. Aquí no tiene que venir y confesarse. Si nos confesamos es delante de Dios. Pero lo que quiero es que en este momento usted piense, ¿cuál es ese pecado que es tan difícil de erradicar, de dejar, de desalojar, de romper? Siempre hay algo en lo que le fallamos a Dios. Siempre hay algo en lo que venimos delante de Dios. Sí, Señor, ya esto es lo que, ¿verdad? Y puede ser cualquier cosa. Malos pensamientos, deseos malos, etcétera, avaricia, codicia, chismología, etcétera. Pueden ser muchas cosas diferentes, ¿verdad? Pero sigue siendo un pecado que no podemos dejar, y por lo mismo somos todavía esclavos de ese pecado. Vicios pecaminosos que atan a las personas, puede ser como drogas, ¿verdad? El tabaco, los vicios, las adicciones, la droga, el alcohol, el juego, la pornografía y tantas cosas, el adulterio, fornicación, etcétera. Tantas cosas con las que el ser humano batalla o batallamos todavía. El pecado del conformismo que ata a las personas. Hay quienes dicen, no, yo así me siento bien. Cuando Romanos capítulo 12, verso 2 dice que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos conocer la voluntad que es agradable y perfecta delante de Dios. Que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. O sea, a Él con nuestro razonamiento venimos y voluntariamente le damos honra y gloria. Que así mismo guardemos todo nuestro ser, dice el apóstol Pablo, irreprensible, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, Dios dice que no podemos perseverar en el pecado. Romanos capítulo 6:1 dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Verdad? ¿Qué? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y hermanos, un muerto, ¿qué hace un muerto? Si se levanta no está muerto. Si hace alguna obra no está muerto. Un muerto está inerte, ya no hace absolutamente. Dice, así mismo nosotros nos consideremos muertos al pecado para que andemos, ¿verdad?, en una manera santa y agradable a Dios. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Entonces no estamos sujetos a ello, no debemos ser esclavos del pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice Romanos 6, 17 y 18. El apóstol Pablo, cuando le escribe, dice, pero gracias a Dios, dice, que aunque erais esclavo del pecado, erais esclavo del pecado, dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Hermanos, los yugos, esos yugos que muchas veces los sentimos a los que estamos atados, esos deben ser rotos por causa de la unción, o sea, del poder de Dios actuando a través de nosotros. Hechos capítulo 2:8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? La unción no es un producto, ¿verdad?, que se puede conseguir en algún lugar, en algún mercado. El poder de Dios lo obtenemos a través de una relación con Dios. Habría nuestra hermanita Marta en el capítulo 6, verso 10 al 20 de Efesios, ¿verdad? Y comienza diciendo el verso 10, por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice?
fortaleceos, ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Es ahí en esa relación que nuestra fe crece, que nuestra fe se fortalece. La unción, ese poder de Dios que nos mueve también a clamar a Dios. Jeremías capítulo 33, versos 3 al 11, nos dice, ¿cómo dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y entonces, cuando tú clames a Dios y Él dice, yo lo voy a escuchar y yo voy a estar ahí para ti, en la unción o en el poder de Dios que nos mueve a actuar en fe. Hay un hombre, ¿verdad?, que está intercediendo ante el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 8 y es su criado, es su siervo. Este era un centurión romano y le dice, Señor, solamente di la palabra, no soy digno de que entre bajo mi techo. Y entendemos esa razón, ¿verdad? Un judío no podía entrar bajo el techo de un gentil, y él ha entendido eso, teme a Dios, ha creído y le dice, no soy digno de que entre bajo mi techo. Yo sé quién eres, yo sé que tienes poder, porque yo tengo autoridad también sobre muchos hombres. Yo le digo a estos soldados, ve y haz esto, o a mi siervo, y lo hace. Y entonces yo sé que tú tienes poder, ¿verdad? No le dice todos esos detalles, pero él ha creído y le dice, solamente di la palabra y mi siervo va a ser sano. Esa es la fe, mis hermanos, que viene a través de conocer a Dios. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder? Usted dice sí, ¿verdad? Y muchas veces estamos batallando con cosas en las que no vemos que el poder de Dios se manifiesta, pero tenemos que seguir creyendo. Este hombre dijo, solamente di la palabra. Así debe ser nuestra fe, de tener la seguridad, porque la fe es la certeza, es la seguridad de que Dios va a actuar. Y quizás no es inmediatamente, ¿verdad?, en este momento, sino que Dios va a actuar. Pero tenemos que esperar. Y muchas veces es porque Dios tiene propósitos con nosotros mismos. Es a través de una enfermedad, es a través de una situación que Dios nos está hablando y está fortaleciendo nuestra vida. Nadie dijo, o el Señor Jesucristo nunca dijo que iba a ser fácil. Él dijo que, ¿verdad?, había que cargar el yugo. Digo, su cruz. Sigo con el yugo. Había que cargar su cruz. Había que negarnos a nosotros mismos y había que seguirles. Entonces, ese es el poder de Dios que nos mueve a actuar en fe. Concluyo. Y hermanos, el yugo se pudre. No va a servir ya más para nada. Será deshecho de nosotros y tendremos plena libertad para servir al Señor de acuerdo a sus propósitos. Hay quienes, a pesar de sus condiciones y situaciones, siguen sirviendo a Dios, porque Dios es un Dios fiel. Dios nunca nos ha fallado. Y yo sé que Pablo, a pesar de la condición, que no sabemos si era una enfermedad, si él dejó de ver, algunos teólogos dicen que era una enfermedad de los ojos, hay otros que es muy posible, dicen que haya sido un demonio que siempre, y a donde él iba y trataba siempre de acusarlo para que fuera golpeado, lastimado, ¿verdad? Y hasta que le dieran muerte. Entonces hay diferentes puntos de vista en ello, pero a pesar de las condiciones, él seguía sirviendo al Señor, seguía creyendo en el Señor, murió sirviendo y creyendo al Señor. Entonces vengamos hoy al Señor y entremos en su gloriosa presencia. Llenémonos de ese poder, de esa unción, y no tendremos que cargar más el yugo de la enfermedad, la miseria, y menos el yugo del pecado. Jesús vino para darnos libertad. Capítulo 61 de Isaías. Isaías expresa, dice que Él vino a dar libertad a los cautivos. Aquellos que a lo mejor por las circunstancias de la vida hemos sentido la opresión y nos sentimos, ¿verdad?, que no podemos. El Señor vino para romper todo ello. Oremos. Padre, te damos muchas gracias. Es tu palabra, Señor, la que nos fortalece y nos da vida. Es la que hace que nuestra fe crezca y que estemos fortalecidos. Sabemos que enfrentamos muchas situaciones y tu palabra dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, poderes. Quizás son más poderosos que nosotros y ni siquiera podemos verlos. Pero Señor, tú nos guardas de todo ello, porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si tú eres con nosotros, ¿quién puede levantarse contra nosotros?
Muchas gracias te damos por esa seguridad de tu palabra y ayúdanos a vivir en esa libertad, mi Dios amado. Tú nos has venido a abrir, Señor, quizás ese cajón donde estábamos encerrados. Muchos a lo mejor por estar acostumbrados ahí, aún estando abierto, a lo mejor todavía venimos y nos metemos ahí cuando tú nos has dado la plena libertad, esa gloriosa libertad para poder servirte con un corazón agradecido, en libertad. Bendice a tu pueblo, Señor, en esta mañana y ayúdanos a disfrutar tu gloriosa compañía, Señor, con nosotros. Bendito sea tu nombre y gracias por romper todo yugo, Señor, de nuestra vida, de nuestro corazón, todo aquello que nos ataba, Señor, al pecado. Y como cantábamos ese rato, enséñanos tu camino, enséñanos a caminar contigo, purifícanos. Tu palabra dice que es el pecado el que hace separación entre tú y nosotros. Isaías 59:2 lo declara. Mi Dios, deja que tu amor fluya en nosotros. Ayúdanos a ser como tú en el nombre de Jesús. Amén.